Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A modo de que podamos compartir entonces con tranquilidad la palabra del Señor, amén. Para ello quisiera invitarles que podamos estar abriendo nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, verso 23 y verso 24. Y dice la Sagrada Escritura: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Oremos al Señor. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, llegado el momento en que hemos de estar exponiendo, Señor, el texto bíblico y así compartiendo, Señor, las verdades del Evangelio, Señor, y el mensaje de la Biblia, es nuestro ruego en la oración la iluminación del Espíritu Santo, para que con sencillez, con denuedo, con gracia y sabiduría de lo alto, podamos estar compartiendo la exposición de tu palabra, a modo que alumbre los entendimientos y traiga la seguridad de la salvación y de la vida eterna, Señor. Y que esa gracia que nos es concedida también a otros la podamos estar anunciando, Señor, con autoridad y con denuedo. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, este suceso se dio en el huerto del Edén, y la razón por que el hombre fue expulsado en el huerto del Edén es porque el hombre comió del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal. Y esta fue la razón por la que el hombre fue expulsado, porque ya era un hombre que conocía, dice, y dijo Jehová en el verso 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal, el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, el huerto del Edén era el lugar de la seguridad que Dios había creado, formado para que el hombre fuera, habitara en él, en esa seguridad y en esa provisión divina. Dios ha preparado para nosotros cielo nuevo y tierra nueva, pues así lo dice la Sagrada Escritura. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 13, en el verso 13, nos dice, pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. O sea que Dios tiene un lugar nuevo y de seguridad para que el hombre habite en él. Lo dice, en los cuales mora la justicia. O sea que allí ningún hombre va a poder entrar por justicia propia. Ningún hombre que conociendo el bien y el mal, que discerniendo el bien y el mal, va a poder entrar, porque si el hombre no pudo permanecer en el huerto del Edén con el conocimiento del bien y del mal, ¿cómo creer que va a poder entrar en este lugar con el mero hecho del conocimiento de lo que es bueno y malo?
Sin embargo, ¿cuántos hombres hoy se apoyan con el conocimiento del bien y del mal? Diciendo esto está bien, esto es correcto, aquello es inadecuado, aquello no es agradable. Y en base a ese conocimiento y a ese discernimiento van andando y van formando su camino. Por eso la Biblia nos habla de que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de perdición. Y que todos los hombres se desviaron a una por un camino. O sea, cada hombre va formando un camino de acuerdo al discernimiento que tiene de lo que es bueno y de lo que es malo, según su propia opinión. Pero si el hombre no pudo permanecer en el huerto del bien y en el huerto que Dios había creado con el conocimiento del bien y del mal, ¿por qué pensar que alguien con un conocimiento de lo que es bueno o de lo que es malo va a poder morar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? Entonces aquí nos habla, hermano, claramente de que la justicia propia, la justicia del hombre, es como nos dice el profeta Isaías, delante de Dios es como un trapo de inmundicia. No importa cuánto nosotros tengamos de discernimiento en cuanto a lo que es bueno o en cuanto a lo que es malo, no ese es el conocimiento que nos va a llevar a heredar la vida eterna. Y si no es el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, lo que nos lleva a heredar la vida eterna, ¿qué es lo que nos habrá de llevar a que heredemos la vida eterna? El apóstol, cuando escribe la carta, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 de este Evangelio de Mateo, nosotros podemos ver claramente que dice la palabra del Señor, que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el desierto, vino el Señor Jesucristo, capítulo 3, verso 14. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Usted puede luego leer esta parte de los evangelios y aún lo puede comparar con otros evangelios que también narran sobre este hecho. Lo cierto es que para que nosotros podamos tener un entendimiento de este suceso, tenemos que ver que Juan el Bautista bautizaba en el Jordán para arrepentimiento de los pecados y para preparar el camino para el Señor. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual el Señor Jesucristo llegó al Jordán para ser bautizado? Si Él no tenía de qué arrepentirse y tampoco iba a preparar camino para sí mismo. La razón por la cual el Señor Jesucristo fue al Jordán para bautizarse era para que se cumpliera toda justicia. Para que se cumpla toda justicia tiene que ser quitado el pecado. Y allí Él estaba señalando al mundo que Él era el Cordero inmolado que quitaba el pecado del mundo. Dentro de los ritos de la ley, cuando se oficiaban el sacrificio por los pecados del pueblo, un cordero era sacrificado en el tabernáculo para el lavamiento de los pecados y otro cordero era enviado al desierto. Así lo habla la Escritura en Levíticos capítulo 16. Es más, a este cordero le llamaban Azazel. Este cordero era llevado por un hombre que era señalado, el cual delante de los ojos del pueblo de Israel le veían cargando los pecados de toda la nación de Israel y era llevado por este hombre al desierto. Nosotros podemos leer después de este suceso que Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, manifestándose, mostrándose así como lo presentara Juan el Bautista, diciendo, he aquí que quita el cordero que quita el pecado del mundo. También estaba señalando que Él cargaría con los pecados de toda la humanidad para que se cumpliera toda justicia. Entonces, volviendo al tema principal, si no es el conocimiento del bien y del mal lo que me ha de permitir morar en el lugar de mi seguridad, si no es el discernimiento que yo tengo acerca de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es agradable del Señor, lo que me va a permitir morar en el lugar de mi seguridad y el lugar que Dios preparó para que yo habite en Él,
Entonces, ¿qué será lo que me permitirá habitar en ese lugar? Ya que la Biblia es clara que nos dice en la Sagrada Escritura, así como lo hemos leído en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que el hombre, teniendo el conocimiento del bien y del mal, no pudo permanecer en el huerto del Edén, sino que fue arrojado fuera. Y este lugar no era un lugar permanente que Dios había preparado para el hombre, pues dentro del conocimiento de Dios sabía que estaba la posibilidad de que el hombre extendiera su mano para tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso dice que Jesucristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el cual fue preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que fuera fundado el huerto del Edén, ya estaba preparado el Cordero Pascual que quitaría el pecado del mundo, asegurándonos la entrada a ese lugar de nuestra seguridad y a ese lugar eterno que Dios ha preparado, el cual describe el apóstol Pedro, como hemos leído allí en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 13. Es bien claro, dice, pero nosotros, los cristianos, esperamos, tenemos esa confianza, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, cuando habla de justicia, no está hablando de mi discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, sino habla de esa justicia de la cual el Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista, diciendo, deja ahora para que cumplamos con toda justicia. O sea, para que la justicia de Dios se cumpla, es necesario que el Cordero sea sacrificado. Es necesario que el Cordero sea visto de todos los hombres, que Él es el que carga con los pecados de la humanidad y los lleva al lugar del sacrificio, al lugar señalado por Dios para presentarse como el sacrificio perfecto. Hermanos queridos, siempre que viene el circo a la ciudad, no sé, es un motivo de gran algarabía, por lo menos así en los pueblos, sobre todo en aquellos pueblos de antaño, cuando llega la carpa y se empiezan a abrir, todo pareciera como que cambia y empiezan a circular aquellos desfiles de payasos haciendo la publicidad y muestran los animales y todas las proezas que se van a hacer dentro de la carpa. Todo esto trae gran algarabía al pueblo y más que nada al corazón de los niños. Todos ellos desean estar dentro de esa carpa para participar de esa felicidad que se hace en ese ambiente preparado por ese grupo de circenses. Ahora, si uno no tiene la entrada, con el solo hecho de mirar el desfile publicitario, o el solo hecho de ver que se levantan las carpas, uno no puede participar de ese espectáculo, de esa felicidad que es producida por esos circenses, sino que es necesario que tengan la entrada, y una vez que pasan por la puerta de entrada, entonces se despliega todo ese espectáculo y participa de toda esa alegría. No basta con que nosotros tengamos el conocimiento de que Dios tiene preparado para nosotros un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar de seguridad, un lugar de eterno, preparado por Dios, en donde todo es maravilloso. Muchas religiones aún hablan de este hecho. Los musulmanes hablan de un cielo, los mormones hablan de un cielo, los testigos de Jehová también hablan de un cielo y de un reino. O sea, muchas religiones hablan de este lugar, pero no todas ellas tienen el ticket de entrada. Los únicos que tenemos el ticket de entrada son aquellos que nos ha sido revelado, el que pagó el precio de la entrada a ese lugar. El que pagó el precio de la entrada para ese lugar es el Señor Jesucristo. Nunca nosotros por nuestros propios medios podríamos pagar ese precio de la entrada para entrar a ese lugar tan maravilloso que es ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde mora la justicia. Pero no siendo que nosotros nunca podríamos pagar ese precio, y queriendo Dios que nosotros participáramos de su gracia, nos envió a un proveedor, nos envió a un sustituto, nos envió a un mediador,
entre Dios y nosotros. Nos envió al Señor Jesucristo y le envió con una consigna, con la consigna de pagar el precio, para que nosotros pudiéramos, teniendo el ticket, entrar a ese lugar de seguridad, a ese lugar eterno y de provisión de Dios. Por eso no se apoye en su conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, para poder asegurarse el lugar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Pues si al hombre en su principio ese conocimiento no le permitió participar de los beneficios del huerto del Edén, ¿cómo pensar que el hombre va a poder participar de los beneficios eternos de un cielo nuevo y de una tierra nueva con el conocimiento solamente de lo que es bueno y de lo que es malo? Si no le permitió al hombre en su principio participar de los beneficios del huerto del Edén, deseche la idea de que usted, por su conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, va a poder tener la seguridad de participar de los beneficios del cielo nuevo y de la tierra nueva. La única manera es que alguien haya podido pagar el precio de la entrada. La única manera es que alguien haya podido pagar el precio de ese ticket para que usted pueda ingresar. Y ese quien pagó el precio de la entrada es el Señor Jesucristo. Por eso le dijo a Juan el Bautista, deja ahora para que cumplamos con toda justicia. ¿Por qué? Porque él deseaba llevar muchos hijos a la gloria del Padre. Por eso es que menospreció el oprobio de la cruz, lo tuvo en poco el oprobio de la cruz por el gozo que le había sido puesto por delante en el conocimiento de que por medio de su sacrificio él llevaría muchos hijos a la gloria, a ese lugar eterno que Dios tiene preparado, que es ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Por eso hay personas que en este mundo andan apoyados en el mero conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, y en base a ese conocimiento es que quieren llegar a ese lugar de seguridad que Dios ha preparado. Pero van a encontrarse que se van a hallar desnudos, y cuando lleguen a la puerta se van a encontrar que no tienen el ticket de la entrada, y están vestidos para la ocasión, y serán arrojados afuera. Hermanos queridos, amados del Señor, el Evangelio se expresa en toda la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos ver que Jacob, y que recibió la bendición de su padre Isaac, él no fue sino con la recomendación de su madre. Él no fue según su propia voluntad, sino fue con la recomendación de su madre. Aquí en estas personas nosotros encontramos la representación del Evangelio. Isaac representa a nuestro Padre Celestial, Jacob representa al usurpador, al mentiroso, aquel que representa al hombre, a la humanidad todo, y Raquel, la madre de Jacob, representa a nuestro Señor Jesucristo, diciendo cuando dijo Jacob, ¿cómo me presentaré con las ropas de Esaú mi hermano? ¿Acaso si me reconociere mi padre, en vez de estar recibiendo la bendición, no recibiré la maldición? Y Raquel le dijo, deja ahora, haz como yo te digo, y la maldición sea sobre mí. Y fue Jacob con una identidad que no era la suya, fue Jacob con la identidad de su hermano, delante de su padre, y recibió toda la bendición. De tal modo que cuando fue su hermano a procurar la bendición, ya no podía recibir la bendición, sino que recibió la maldición. ¿Por qué? Porque toda la bendición la había recibido su hermano Jacob. Hermanos, a nosotros nos puede parecer una locura que nosotros podamos llegar al cielo por el solo hecho de creer en el Señor Jesucristo y de tomar su identidad. Pero así como Jacob, por una identidad que no era la suya, recibió la bendición de su padre, así también nosotros, por una identidad que no es la nuestra, porque nuestra identidad es la de usurpadores, es la de ladrones, es la de mentirosos, esta es nuestra identidad. Pero cuando nosotros vamos delante de nuestro Padre, no vamos con nuestra identidad, sino que vamos con otra identidad, con la identidad de nuestro Señor Jesucristo, con las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo.
Así como Raquel preparó vestiduras para Jacob, de esos cabritos que cocinó para preparar la comida que tanto le gustaba a Isaac, así también nosotros vamos con la vestidura de nuestro Señor Jesucristo para recibir la bendición del Padre, y ciertamente la recibimos. Por eso, hermano querido y hermana querida, no se apoye en su propio ser, en su conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, queriendo disciplinarse a sí mismo y queriendo por sí mismo alcanzar esta gracia para poder entrar a ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Es necesario que abandone su identidad, es necesario que tome la identidad sustituta del Señor Jesucristo para que pueda recibir la gracia de Dios y así entrar con vestiduras nuevas, con vestiduras blancas, con vestiduras resplandecientes, como dice el apóstol Pablo, el cual preparó para nosotros, dice, habiéndonos ataviado y vestidos con vestiduras blancas, resplandecientes, sin arruga y sin mancha. Esas son las vestiduras que Él preparó para nosotros para el día de las bodas del Cordero. Tomemos las vestiduras que nos da el Señor, tomemos la identidad del Señor Jesucristo y llegaremos a ese lugar de nuestra seguridad, a ese lugar de nuestro reposo, a ese lugar que es las moradas eternas. Hermanos amados, amados del Señor, en base a lo que hemos oído, no nos apoyemos en nuestro conocimiento del bien y del mal, ya que al hombre primitivo ese conocimiento no le bastó, no le fue suficiente para participar de los beneficios del huerto del Edén. Así que requerimos tomar otra identidad, requerimos de un sustituto, de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, de vestirnos con sus vestiduras, y aunque esto parezca una locura, el Evangelio es locura para los que se pierden, mas para nosotros los que creemos es poder y potencia del cielo para salvación. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, porque desde los días del hombre primitivo, Señor, no le bastó el conocimiento del bien y del mal para permanecer en el huerto del Edén, sino que de él fue expulsado, fue arrojado. Y es una idea falsa, Señor, creer que con el conocimiento del bien y del mal, con ese discernimiento nosotros vamos a poder llegar a esas moradas eternas que tú reservaste en los cielos para nosotros. Señor, pues si no le sirvió al hombre ese conocimiento para permanecer en el huerto del Edén, ¿cómo nos servirá a nosotros nuestra propia justicia para poder heredar la vida eterna, para poder heredar, Señor, ese lugar de nuestra seguridad, ese lugar que tú tienes preparado y reservado para los que te aman, Señor? Pues no es en base a nuestro conocimiento del bien y del mal, sino es en base al Evangelio, a la buena noticia del Evangelio. Y es tomando tu identidad y vistiendo tu vestidura con que nosotros recibimos la gracia. Así como Jacob tomó la identidad de su hermano Esaú y recibió la gracia de su padre Isaac, Señor, así nosotros tomamos, Señor, de tus vestiduras para recibir la gracia de nuestro Padre Celestial y poder llegar a ocupar ese lugar en esas moradas eternas que tú has preparado para nosotros. Por lo cual te damos gracias por la revelación del Evangelio, Señor, porque muchos tienen el conocimiento y aún pregonan que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva, que hay un reino nuevo que ha de venir y establecerse entre los hombres, pero no todos tienen el conocimiento, Señor, de quién pagó la entrada, quién pagó el precio para que nosotros entremos a ese lugar. Pero te ha complacido el revelarnos a Cristo y darnos a conocer tu voluntad, por lo cual, Señor, hoy tenemos la seguridad de nuestra salvación y de la vida eterna, en lo que te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos
a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,